Buenos días a todos. Siguen entrando participantes a la jornada que, bueno, somos muchos, lo cual nos alegra infinito, de verdad. Hay mucha gente los que se han apuntado a seguirnos en esta jornada para hablar del futuro de la energía. Así que mientras van sumándose, poco a poco, van pasando de la sala de espera a la reunión, pues yo voy a presentar a la persona que nos acompaña en cada jornada de este tipo para abrirnos la mente, abrirnos esa ventana al mundo, a lo que está sucediendo. Vamos a abordar hoy un The Future of, en este caso para hablar de la energía. Un sector que afronta grandísimos y muy importantes retos. Son cada vez más las voces que se levantan, que escuchamos, y que haya muchas más, por cierto, que nos están demostrando y haciéndonos saber que los modelos y el sistema energético en el que nos movemos y en el que se ha desarrollado esta sociedad moderna necesita cambiar. Por un lado, tenemos la paradoja de que, por un lado, estamos explotando los recursos naturales con unos niveles de contaminación altísimos y, por otro, tenemos un nivel de vida y un modelo de vida que demanda cada vez más esa energía para poder seguir siendo lo que es. ¿Y qué tenemos en mitad de todo esto? Pues tenemos la tecnología que está ofreciendo soluciones y alternativas curiosísimas y que ya veré, yo no quiero adelantar nada porque siempre acabo haciendo algún tipo de spoiler y hoy me he propuesto no decir nada y dejar todo al informe, pero que están ofreciendo soluciones muy novedosas. Os presento a Juan Luis Moreno, que le conocéis de sobra a todos los que sois seguidores del Club de Place. Es la persona, como decía, que nos presenta estos informes de tendencias y un gran conocedor ya de muchísimos sectores. Juan Luis es socio, fundador de Devale y además es el director de innovación. Juan Luis, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Isabel. Un placer contar con tanta asistencia en este tema que parece que es para personas muy especializadas en el sector y que, sin embargo, pues es parte de nuestra vida y de nuestro mundo, ¿no? Isabel introducía precisamente este concepto, ¿no? De esas voces que se están levantando precisamente para buscar esa transición, que es un modelo que está en transición hacia esa transición en verde, ¿no? Efectivamente, hablar hoy por hoy de energía es hablar de algo que da vida a nuestros días, ¿no? A los continentes, a los países, a las ciudades, a los hogares, a las personas, ¿no? Y queremos que el modelo sea seguro, asequible, cada vez más barato, que sea moderno y, sobre todo, que sea sostenible. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a intentar abordar en este informe que hemos elaborado una vez más desde la factoría de contenidos de Devale, en donde los que ya sois habituales, pues sabéis que no venimos a daros una visión macro desde el punto de vista de cualquier informe que podríais encontrar en una consultora más tradicional. Nosotros trabajamos lo que llamamos, y a veces siempre decimos mal llamado, el futuro de, porque a lo mejor tendríamos que hablar de los futuros de, porque hay muchos posibles futuros. Lo que hacemos es una labor de investigación, de identificar indicios, porque a partir de los indicios podemos detectar tendencias y los indicios no siempre vienen hechos por las empresas o players fundamentales de ese sector que estamos analizando, sino a veces por pequeños emprendedores, movimientos, también por contexto. La política, la cultura, los movimientos sociales configuran también indicios que acaban convirtiéndose en tendencias y es lo que analizamos aquí. Un conjunto de tendencias emergentes que clasificamos en macrotendencias para que podamos entre todos imaginar cómo va a ser el futuro de ese sector, ¿no? Fijémonos, empecemos por algunas cifras que a lo mejor pues no nos dicen nada así de momento, ¿no? Pero 2050 es el año que se ha planteado como objetivo la Unión Europea para ser el primer continente climáticamente neutro. Y dentro del apartado de retos y oportunidades, veremos si esto es factible o no es factible, porque es un reto muy interesante, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Hay un compromiso realmente por parte de todos los gobiernos? Y ya no estoy hablando del americano, etcétera, con lo que está pasando, sino
hay un compromiso dentro de Europa y de todos los gobiernos europeos por esta búsqueda de sostenibilidad, de ser el primer continente climáticamente neutro. Si nos vamos al siguiente dato, que a lo mejor también nos puede dar alguna pista, 789 son los millones de personas que ahora mismo tienen un acceso muy limitado a la electricidad, principalmente concentrados en el África subsahariana. Solamente un 28% de la población tiene acceso a electricidad en los hogares o en la atención primaria, en esos primeros, atención primaria o de salud, digamos, ¿no? Fijémonos lo que puede impactar el no tener un acceso a algo que para nosotros en el primer mundo es básico, como es ese acceso a la electricidad, para combatir pues, momentos tan claves y tan críticos como estamos viviendo ahora con una pandemia mundial, ¿no? 2030, esa cifra mágica para muchos gobiernos, para el Pacto Verde Europeo y también para muchos players tecnológicos que nos sorprenderán y que intentaremos analizar en esta presentación para ver efectivamente cómo se han planteado que el 2030 sea el año precisamente para objetivo para tener las emisiones, para lanzar emisiones libres de carbono, ¿no? Y 12, por ver también alguna tendencia, ante esa cuestión que siempre nos hemos planteado, ¿no? De si nucleares sí, nucleares no. Pues 12 son ya los países, y nos sorprenderá ver los continentes que hay detrás, que están invirtiendo ya para una instalación en Francia precisamente del reactor nuclear ITER, que está basado en otro de los conceptos que están apareciendo en el mercado como futuro de la energía, que es la fusión, ¿no? 50 billones de dólares es la inversión. Bueno, creo que con estas cifras nos avanzamos o vamos a ir dibujando un futuro o unos futuros sobre el tema de la energía y son algunos de los temas que vamos a abordar, ¿no? Por daros algo de contexto también, porque siempre, como os digo, los indicios muchas veces corresponden a un contexto mucho más transversal, cultural, social, político y que a veces dibujan pues un sector, ¿no? El futuro de ese sector. Fijaros, es imposible hablar de energía y no hablar en este informe del COVID, ¿no? Pues sí, es verdad que todos gracias se ha traído algo positivo el COVID, es que de pronto durante unos meses vimos cómo nuestros cielos eran mucho más azules, como los que vivimos en Madrid podíamos ver esa boina que se ha venido a llamar de la contaminación que de pronto había desaparecido y que rápidamente ha vuelto a nuestros días y más ahora, que aunque la recuperación se plantea en verde, pero resulta que el uso, digamos, del transporte privado, primando por miedo al contagio al transporte público, pues ha hecho que de nuevo vuelvan otra vez, pues no vamos a decir a los mismos índices, porque es verdad que a industrias como la aviación u otras industrias que se han quedado también mucho más paralizadas, pues lógicamente ha hecho que nuestros cielos todavía no estén tan grises como antes de la pandemia. Pero claro, el reto está ahí, ¿no? Ese fino equilibrio entre cómo sigo con el modelo económico que teníamos, con los sectores en actividad, pero al mismo tiempo pues conseguir ese reto de sostenibilidad. Cómo conseguimos que las energías, en definitiva, sean limpias y sean renovables, ¿no? Utilizando recursos naturales. Pues fijémonos, ¿no? Algunos datos. La demanda de la energía se redujo en ese 3,8% solamente en un trimestre del 2020, ¿no? Como resultado de la reducción de pues, actividades que hasta ahora eran habituales, que nosotros, como la aviación, el transporte y la actividad económica en general, ¿no? Incluyendo la alimentación, que también es una de las grandes emisoras, digamos, de la agricultura o la ganadería, también son emisoras de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, pues las emisiones en ese periodo se redujeron en un 5%, ¿no? La demanda en un 3,8% y las emisiones en un 5%. Creo que es un dato como para llamar la atención. Hay movimientos y en concreto en Europa hay movimientos muy, muy importantes, ¿no? El European Institute for Technology and Innovation, es decir, el EIT y IT Innoyer Energy ya ha movilizado, está movilizando, hay recursos, hay una apuesta clara por buscar ese objetivo del 2050, apoyar empresas de nueva creación,
7,3 millones que se añaden a los 60 que ya se habían invertido desde este mismo organismo para financiar proyectos de salud y de sostenibilidad en un sentido amplio, pero 7,3 millones en concreto para ayudar a los innovadores, ¿no? Porque esto va, como en todos los sectores, de innovar. Siempre que los que ya conocéis cómo abordamos los distintos sectores de actividad, hablamos de innovación, eficiencia, agilidad como palancas claves de la transformación. Y no siempre utilizamos la palabra transformación digital, que la veremos también en este informe, pero la digitalización es solamente una de las partes, que lógicamente cobra un papel fundamental porque va a ser el facilitador. Pero claramente hay que dibujar un futuro diferente en base a, en este caso, a la sostenibilidad y a la energía limpia, ¿no? Demos también algunos datos interesantes. Fijémonos, ¿no? No sé si es el principio del fin, pero por lo menos es un punto de inflexión, ¿no? No sé qué significa, no es que signifique el final del petróleo, pero solamente una compañía se ha quedado, Chevron, en el Dow Jones desde septiembre del 2020. Solamente ocurrió esto con Exxon entre el 2000 y el 2008, que solamente estaba una compañía petrolera en el Dow Jones, y bueno, pues se ha quedado una actualmente, ¿no? Digo que es un punto de inflexión porque la salida precisamente de Exxon de ese Dow Jones y la sustitución, digamos, o la entrada de un nuevo player no vinculado a la energía, como es un Salesforce.com, que es pionero del software en la nube, de esos CRMs que muchas empresas se utilizan, pues nos da yo creo que un indicio claramente de cómo se tiene que reinventar la industria energética y cómo se está ya reinventando la industria energética y cómo está migrando hacia la generación de nuevas fuentes de energía o la explotación de nuevas fuentes de energía, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía pues está proyectando unas cifras que cuadriplican ahora mismo la energía renovable de la que todo el mundo está hablando para el 2040, ¿no? Esa energía basada en recursos naturales infinitos, como es pues el agua, como el mar, los ríos, el aire, el sol. Bueno, y hacia ahí se están moviendo, ¿no? Pues actores tan importantes como pues la petrolera australiana, por daros algunos casos. Ya sabéis que en estos informes siempre ponemos casos tanto de players principales como de empresas que son emergentes, que están apareciendo en el mercado y dibujando un nuevo panorama. Pues Pilot Energy va a desarrollar ese parque eólico marino de 1.100 megavatios que busca diversificar el negocio fuera de los fósiles y además lo complementa con otro parque solar, ¿no? Solamente 3 acciones ahora mismo petroleras se han convertido en acciones de energía renovable, que son Total, Valero Energy y Clean Energy Fuels, ¿no? Para seguirlas. ¿Qué pasa en España? Pues España viene muy marcada por el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo convertir a Europa en ese primer continente climáticamente neutro para el 2050, pero ya se prevé en España una reducción, según por las políticas precisamente de apuesta por las renovables, de reducciones de emisiones en un 20% con respecto a 1990, ¿no? Somos un país afortunado, yo creo que eso hay que decirlo, ¿no? No tenemos vientos del Atlántico y del Mediterráneo muy interesantes como generadores de energía hidráulica, de energía eólica y la solar, además, como país referente que sí, que viene para quedarse, ¿no? Pero ojo, fijaros que, bueno, ha habido movimientos muy interesantes durante la pandemia también, bueno, movimientos en el ranking me refería, como países como Reino Unido, por ejemplo, ha sido uno de los principales emisores de energía solar, curiosamente, ¿no? Fijaros el impacto también del clima. España, como digo, sigue siendo un referente. También por daros un dato, durante la pandemia que no os he comentado, ha sido la primera vez que Estados Unidos ha consumido más energía limpia que energía fósil y con respecto a los últimos 130 años, ¿no? Fijaros lo que ha significado para este tema, lo que ha sido el impacto de la pandemia, ¿no? Bueno, pues España es hoy por hoy el tercer país exportador de aerogeneradores del mundo. Ahí ves en el mapita todas las instalaciones para producción de componentes, de plantas de ensamblaje, de logística. Y muy importante, hablando de la energía solar y la energía eólica, en concreto de la eólica, pues es la quinta nación en potencia eólica instalada en el mundo, no solamente por detrás de esos países que veis en la slide, China, India, Estados Unidos o Alemania, ¿no? Y también, como podríamos decir que también en este sector, como en otros, se cumple la ley de Moore.
en un sentido amplio, ¿no? Moore decía que la capacidad tecnológica aumenta exponencialmente su capacidad, ¿no? Al mismo tiempo que se reduce exponencialmente su coste, ¿no? Afortunadamente los avances tecnológicos nos permiten pues, dar datos, ofrecer datos como este, que el 80% se ha reducido en un 80% el coste de instalar un panel solar fotovoltaico en España, ¿no? Y solamente en los últimos 10 años. Por dar frases también, pues en este caso de Álvaro Rodríguez, que es el coordinador general del Proyecto Europeo para la Realidad del Clima, dice pues algo que yo creo que todos compartimos, ¿no? Estamos viviendo 3 crisis a la vez, ¿no? La sanitaria, que es obvia, la económica, que desgraciadamente empezamos a vivir de una forma más impactante, pero también la ambiental, que no debemos dejar fuera, ¿no? Las 3 probablemente puedan tener la misma salida. El confinamiento ha supuesto un experimento de cese de las emisiones a escala global, gracias al que podrán medirse las consecuencias reales de un cambio en el modelo de consumo energético, ¿no? Que creo que seguramente es compartido por toda la audiencia. Y como os decía, hay una recuperación en verde, como decía al principio de la presentación, ¿no? Hay una oportunidad clarísima para ese nuevo modelo más socioeconómico que realmente puede ser climáticamente, y a mí me encantan estas palabras, resiliente, sostenible, neutral e inclusivo. Y ese es el principal reto, ¿no? Bueno, sabéis que la Unión Europea, por daros más contexto, en diciembre del 19, ha presentado en el European Green Deal, ¿vale? Esa hoja de ruta para transformar la economía europea partiendo de esa transición verde. No hay otro escenario. Es que o es transición en verde o simplemente no será. Y ya se están moviendo realmente los grandes players, ¿no? Vemos aquí cómo ve Iberdrola, por ejemplo, esta transición en verde. Pero no solamente Iberdrola, también otros conocidos players como Repsol, que ha apostado desde siempre por ese laboratorio tecnológico, clave en muchas de las empresas para desarrollar toda la parte de I+D. Ellos se han basado en el nuevo concepto o se están analizando en este Technology Lab de Repsol, esta nueva movilidad, ¿no? Que también ha venido para quedarse, como es esa movilidad eléctrica, nuevo concepto de movilidad que reduzca claramente las emisiones. Están trabajando en ese nuevo concepto de industria, ya no 4.0, sino 5.0, en la automatización de procesos y, en definitiva, cómo mejorar todo el ciclo de vida de todos los yacimientos de lo que era hasta ahora su principal fuente de energía, con el petróleo y el gas, ¿no? Pero fijaros que recientemente, también en agosto del 2020, ellos han puesto una acción que nos ha merecido la pena resaltar aquí, que es el trabajo en el biocombustible, ¿no? para aviones. Y como a veces dar datos, pues no los ponemos en dimensión cuando nos hablan de, bueno, 7.000 toneladas de combustible para aviación, componentes biocomponente, ¿no? Y esto supone que evita la emisión de 440 toneladas de CO2, ¿no? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, esto es lo equivalente a 40 vuelos de Madrid-Barcelona, ¿no? Para que veamos la reducción que significa en cuanto a CO2. Este sector supone un 3% del PIB de España, ¿no? Pero fijaros, solo un 1% porcentual de ellos ya viene de las energías renovables, pero lo importante es que crecen ya a un ritmo anual del 10%. Bueno, pues en este contexto, ¿qué está pasando también con algunos, no solamente players tradicionales, sino algunas iniciativas que configuran ese nuevo contexto muy interesante, ¿no? Vemos el caso de una iniciativa española también, que es Vortex Bladeless, que trabaja en esto, ¿no? En estas energía eólica, pero no con las palas tradicionales como estamos acostumbrados a ver, sino con palas realmente, como veis, que ocupan menos espacio, es más ahorro y además no mata
la fauna, en este caso las aves, ¿no? Eso es cómo funciona y cómo van generando energía. Cepsa, por poneros algún otro ejemplo, se ha realizado una joint venture con uno de los líderes en renovables, como es Masdar, que pertenece a una multinacional líder en renovables, para sus proyectos de energía eólica y fotovoltaica. ¿Vale? Ya tiene el primer proyecto en renovables en Jerez de la Frontera, ¿no? Y produce pues, energía ahora mismo como capaz de dar cobertura anual de más de 20.000 hogares, ¿no? Y evitar, pues como os digo, por daros cifras, pues la emisión de más de 32.000 toneladas de CO2 al año, ¿no? Pues este es el contexto. Vamos a explicar algunas tendencias. Como sabéis, siempre lo que nos gusta es ejemplificar de una manera muy clara el tema para ejemplificar de una manera muy clara las tendencias, las macrotendencias que supone el sector de este sector en transición que hemos detectado a partir de este contexto, y hablaremos de productividad y eficiencia. Hablaremos de almacenamiento y gestión. Un concepto que a nosotros nos gusta y que vemos en muchos sectores, como es el de Energy as a Service, y hablaremos de alianzas y plataformas porque estamos en un modelo cada vez más colaborativo. No podremos salir solos en un proceso de transformación de esta forma, solamente podremos hacerlo en colaboración con otros. Y hay movimientos muy interesantes de alianzas y plataformas en este sentido. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? ¿Cómo es esa parte de productividad y eficiencia? Estamos hablando de granjas que generan energía, ¿sí? Que generan energía. Os voy a pedir a todos que os silenciéis porque estoy oyendo distintas músicas y distintos... Hola. Si os podéis silenciar, por favor, los que vais entrando, os lo agradezco. Como os decía, dentro de la macrotendencia vamos a llamar productividad y eficiencia. Aquí vamos a tratar cómo los data centers y las plataformas digitales están tratando y de los grandes players tecnológicos están tratando de emitir en verde, vamos a decir, o ser en emisiones neutros en carbono. Vamos a hablar de algo muy importante que es la automatización y el mantenimiento, y aquí cobran especial importancia las tecnologías disruptivas. Vamos a hablar de energías limpias, ¿no? Y cuando hablamos limpias, algunas las hemos introducido, como la solar, la eólica, pero también la que se genera a partir de organismos vivos, como la biomasa, o la undimotriz a partir de las olas del mar, o biocarburantes, ¿no? Como estábamos viendo ahora con las acciones de algunos de los principales players. Hablaremos de esas tecnologías disruptivas y, ¿por qué no?, de este mito, ¿no?, del energía nuclear sí o no, ¿no? Bueno, pues es muy interesante los movimientos que están produciendo en los grandes players de Internet. Sí, también, curiosamente, están muy interesados o muy involucrados y son conscientes dado su capacidad ahora mismo tecnológica, de cómo tienen que reaccionar para cubrir o cumplir ese objetivo que se está planteando entre ese 2030 y 2050, ¿no? Bueno, todos ellos están tratando de consumir energía limpia y además económica, ¿no?, barata. Aquí nos vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Google y vamos a hablar de Microsoft, ¿no? Fijaros, Facebook ya está, todos están, realmente no solamente Facebook, todos están centrados en sus data centers, que son uno de los principales emisores de energía, pues a veces no tan limpia, y cómo están buscando esa neutralidad, ¿no?, con la compra de energías limpias, ¿no? Ya anunció Apple en el 2018 todas sus operaciones van a ser impulsadas con energías renovables, y Google pues quiere que el 100% de sus necesidades energéticas mundiales se cubran con energías renovables. Vemos algunas, ¿no?, profundizamos, digamos, en algunos de estos players. Google, por ejemplo, fijémonos, emitió 4,9 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero solamente en el 2018. ¿Vale? Esto es, para ponerlo en proporción, la cantidad que más de 1 millón de vehículos de pasajeros podría emitir en un año. Bueno, pero también pongamos en valor que ellos quieren trabajar como energía libre de carbono para el 2030, y ese es su objetivo, no esperar el 2050 el Pacto Europeo. ¿Vale? Se están moviendo en ese sentido. En 2019 ya han sido, por tercer año consecutivo, han conseguido neutralizar que el uso de energía se ha equiparado a las compras de energía 100% renovable. Y han creado sus propios ingenieros, como un desarrollo interno, lo que han venido a llamar la plataforma
de New Carbon Intelligent Computing Platform, ¿vale? Que lo que hace es coincidir el uso de la energía del data center. Claro, fijaros que todos estos players tienen importantes data centers, a veces distribuidos, cómo hacen coincidir el uso, los picos de uso, con la demanda o la generación, mejor dicho, de la energía renovable viniendo de fuentes, en este caso, como eólica o solar. Es decir, dejan también el tipo de tareas no urgentes, por ejemplo, os pongo un ejemplo que es real de ellos, ¿no? Pues cuando se cargan o actualizan la carga de vídeos en YouTube, o cuando meten nuevas palabras al Google Translate, ¿no? Pues esas actividades que a lo mejor pueden hacerlas en un momento valle, lo programan de tal forma que se haga en ese momento en ese momento valle para consumir menos energía, y al mismo tiempo, cuando hay picos de demanda, intentar que en ese momento se cubra con energía renovable. Con lo cual, veis un poco cuál es el objetivo que se están planteando, ¿no? Utilizan claramente, como todos, inteligencia artificial ya con algoritmos para predecir, ¿no? Para predecir, en este caso, y además con un aprendizaje profundo de máquina, predecir la producción de energía, ¿no? Y ellos ya están en predecir con 36 horas de antelación, ¿no? Que les permite gestionar adecuadamente esa energía y así ser más productivos y más eficientes, ¿no? Y veis aquí algunos de los datos que ellos mismos están facilitando, ¿no? Y claro, también ellos están pensando en el tema de la energía nuclear. La energía nuclear siempre ha sido la gran denostada porque sabemos que se basa en la extracción del uranio y bueno, pues los componentes radiactivos y riesgo, como por desgracia conocimos, ¿no? en Chernobyl, de lo que había pasado. Pero es verdad que tiene grandes detractores, pero tiene también incluso pues grandes aliados dentro del mundo de la transición en verde, ¿no? Porque es una energía limpia en cuanto a la no emisión de dióxido de carbono, ¿no? Entonces es verdad que está encima de la mesa y, como aparecerá en distintos momentos en este informe, aparece pues como uno de los proyectos en los que se están centrando por muchos gobiernos y, como vemos aquí, incluso muchas empresas, ¿no? Este es precisamente la declaración del CEO de Google Alphabet, ¿vale? Google Alphabet, que es la matriz. Dice: queremos que todas las energías libres de carbono tienen un papel que desempeñar en los sistemas eléctricos de cero carbono, y que, dado el urgente desafío de descarbonizar pues, la electricidad, ¿no? lo antes posible, ninguna tecnología, ni incluso la nuclear, pues debe ser retirada de la mesa. Facebook está en el mismo camino, ¿no? Su objetivo también es la eliminación de emisiones para el 2030, reducir esas emisiones de gases del efecto invernadero, a seguir, además, no solamente están mirando hasta los transportes de los empleados para que sean sostenibles, para que impacten o reducir esos viajes de negocios o hacerlos en medios que no contaminen. Y vemos aquí cómo su propio data center lo están convirtiendo en generador de energía, en este caso para calentar, para calefacción en todo un vecindario, ¿no? Son proyectos de cómo utilizar su propia energía para dotar de energía a las zonas donde están ubicados, ¿no? Apple, bueno, de hecho se ha convertido en un player que de hecho está construyendo él mismo, pues curiosamente, turbinas eólicas terrestres, ¿no? Y lo está haciendo, son las más grandes del mundo, de las que se prevén ahora mismo, en Viborg, en Dinamarca, y su idea es que allí se hagan todas las operaciones, digamos, en ese data center, alimentado por estas grandes turbinas eólicas, en servicios que no son muy cotidianos, ¿no? Como es la parte de mensajería instantánea, Siri, el Apple Music, el Apple Store. Todo esto que se está almacenando en ese data center, bueno, quieren pasarlo allí, que sea completamente alimentado con energías limpias, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pues estas turbinas pueden producir electricidad para abastecer a casi 20.000 hogares, ¿no? Y su objetivo también en el 2030, como decía, esa cifra mágica, es que toda la cadena de suministro sea neutra en carbono para esa fecha, ¿no? Microsoft también. Microsoft claramente se ha comprometido en esa negativa de emisiones de carbono para 2030 y planeando reducir el dióxido de carbono, ¿no? Startups o nuevos proyectos, ¿no? Pues aquí vemos algunos casos, como es el caso de SmartWinds, que es ese viento inteligente, que lo han llamado así a la compañía precisamente para dotar de inteligencia artificial a estos sistemas, ¿no? Basados en las palas para recoger la energía eólica,
y lo que tratan es, a través de la inteligencia artificial, aumentar la generación de esa energía, reducir costes de mantenimiento, monitorizar adecuadamente, gracias a la inteligencia artificial, el funcionamiento, de manera que se pueda determinar claramente componentes que están defectuosos o que van a fallar y predecir realmente cuándo es su vida útil para reemplazarlos adecuadamente, ¿no? Pero hay muchos en este sentido. Este es otro ejemplo, FiberSail, que se basa también utiliza fibra óptica para monitorizar, ¿no? Todo es inteligencia artificial, tecnologías que hemos visto en otros sectores que también en este claramente se están utilizando pues para maximizar el rendimiento, para prevenir fallos y costes de mantenimiento, ¿no? Y esta es la idea que circula en todas estas nuevas iniciativas, ¿no? Fijémonos también, Aristóteles es interesante, la traigo por el uso no solamente de inteligencia artificial, sino de blockchain, ¿no? Porque uno de los retos también de todas las compañías es dónde implanto, ¿no? Los parques solares, eólicos, cuál es la mejor ubicación, dónde cómo puedo mejorar la toma de decisiones y la agilidad de esa toma de decisiones, y además que con la seguridad de que voy a maximizar rendimientos. Y una vez más, como en todos los sectores, esto pasa por datos, por análisis de datos, por una monitorización continua, pero lo importante es que hay tecnología para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos hablando de información de datos de parques solares y eólicos que nos hacen predecir nuevas zonas para estas instalaciones, y además utilizar el blockchain para todo lo que es la seguridad en toda la información de esos datos, la trazabilidad de ese dato, ¿no? Pero hablando de tecnologías y dentro del bloque de productividad y eficiencia, y en concreto para automatizar el mantenimiento, la automatización de procesos y el mantenimiento, pues empiezan a aparecer estos drones o distintos robots que se utilizan precisamente para monitorizar. Claro, aquí viene pues el reto que también, o el debate que hay en todos los sectores que vamos analizando, de esto claramente reemplaza la inspección manual, y además puede ser 24 horas y además con mucho más, si quieres, mucha más seguridad, ¿no?, en esa inspección. Bueno, lo que siempre decimos en The Valley, ¿no? Todo aquello que sea automatizable va a ser automatizado, con lo cual es claramente van a desaparecer puestos de trabajo, pero cambiará el rol de esos puestos de trabajo, o cambiará el rol de esas personas, ¿no? Bueno, aquí vemos algún otro ejemplo también de utilización de drones, en este caso para inspecciones automatizadas en líneas eléctricas, que lo está haciendo Shell. Y bueno, Equinor, lo pongo como del inicio del vídeo para que veáis cómo ya los drones, esto que nos habían contado, pues ya es una realidad, no solamente para inspección, sino también como operaciones, como operador logístico, ¿no? En este caso es un dron que vuela una pieza impresa, además de impresa en 3D, hasta la plataforma, una plataforma marítima, que está esperando para esa pieza para poder seguir funcionando, ¿no? Bueno, y también nuevas herramientas para la formación, ¿no? Son en todas estas compañías, en todas estas bases y plataformas, pues a veces es difícil hacer la adecuada formación en el lugar adecuado y con todos los participantes o con todos los alumnos, y claramente ahí las realidades aumentadas y virtual pues cobran una especial importancia, ¿no?, como mecanismos para llevarnos, sumergirnos en ese entorno y poder simular claramente, como si estuviéramos allí, cómo es una inspección, cómo es un mantenimiento, cómo es una evacuación, cómo es una alarma, ¿no? Bueno, son muchas las empresas como City Power, PowerCore, United Energy, están utilizando pues esta capacitación de trabajadores a través de la visualización 3D, o casos como la Corporación Nacional de Petróleo de China, que ha utilizado directamente la HoloLens de Microsoft para hacer esa realidad inmersiva. Os pongo un pequeño vídeo de Siemens para que veáis un poquito cómo puede ser un programa de este tipo de visualización en 3D para capacitación de una forma inmersiva, sumergiéndonos en este tema.
bueno, creo que nos hacemos una idea de cómo son estos programas, ¿no? Y estamos hablando de otros tipos de energía y no hemos hablado de la geotérmica, ¿no? Hay movimientos y proyectos interesantísimos. Este es Pixel, que es un proyecto para el crecimiento de la energía geotérmica en el área justamente transfronteriza entre España y Francia, o Fervo Energy, que es un desarrollador geotérmico, ¿vale?, que se basa en esa perforación horizontal y detección a través de fibra óptica, y la idea es aumentar la productividad claramente y la vida útil de los pozos geotérmicos, ¿no? Pues casos interesantes. Yo creo que a los que no estamos tan metidos en el sector, viviendo el sector desde dentro, pues estas cosas nos dan esperanza, ¿no? Pues estas, por ejemplo, he resaltado aquí 3 casos que son interesantes, como granjas solares para abastecer hogares en Italia, ¿no? Este es un proyecto en Foggia. Hay un parque fotovoltaico que es el más grande de Italia y generan 140.000 megavatios por hora de energía limpia al año, y que cubre, como veis ahí, 40.000 hogares y evita pues la emisión de más de 263.000 toneladas de CO2 al año. Os voy a pedir, hay alguien que no está silenciado, y os voy a pedir que os silenciéis todos durante la presentación para no generar ruido a los demás. Muchísimas gracias. Hay otro, por ejemplo, de cómo se está monitorizando, y esto nos va a sorprender, ¿no? Que quizás vemos a India siempre como a lo mejor no tan avanzado en este tipo precisamente por la contaminación, ¿no? Con este tipo de iniciativas, y sin embargo, pues están instalando, hay un plan de los ferrocarriles en India para convertirse en el primer emisor neto de carbono cero para el 2030 en el país, implantando estas placas solares a través de todas las vías férreas en India, ¿no? O por poneros también ejemplo de una estación de tren completamente sostenible, basada en energía solar. Va a recolectar agua de lluvia, va a aprovechar la ventilación natural del día, 0 emisiones, y esto está en Inglaterra, en Birmingham. Bueno, yo creo que son ejemplos que nos dan algo de esperanza de cómo se está moviendo, ¿no?, todo el sector hacia ese mundo de energías renovables, limpias y con emisiones 0 de carbono, ¿no? Por poneros también en innovación, ¿no?, de cómo se está trabajando frente a los paneles solares habituales, nuevas iniciativas, ¿no?, de nuevos entrantes. Este es el caso de Heliogen, que se basa en mosaicos de espejos, que lo que hacen es concentrar la luz solar y generar hay un error aquí en los ceros, son 1000 grados centígrados. Lo anterior que se había conseguido eran 365 grados, 535 grados, si no me equivoco, y es necesario este calor para procesos industriales, ¿no?, como para fabricar cemento o acero, ¿no?, que quizás era hasta unos años impensables, y fijaros el conseguir estos calores extremos necesarios para estos procesos, ¿no? Y es claramente una tecnología basada en una innovación que podría reemplazar, ¿no?, a los componentes o combustibles fósiles, ¿no? Se está trabajando en esa parte de energía nuclear, pero fijaros, tecnología nuclear que además estamos hablando de combinación de tecnología de sales fundidas, de torio, se utiliza para esa parte de la fusión, y permite reutilizar combustible nuclear ya gastado, ¿no? La reutilización de almacenamiento, ¿no?, y reutilización de esta energía, que va a ser justo lo que vamos a ver en el siguiente bloque, ¿no? Y fijaros, Bill Gates también, ¿no?, que aparecerá varias veces en el informe, pues esta es la apuesta de Bill Gates por la energía nuclear, ¿no? Se ha asociado con Hitachi Nuclear Energy y quieren crear reactores nucleares a través a lo largo de Estados Unidos en esta década que empieza ahora, y van a funcionar como tiempo completo como energías renovables, solar y eólica, ¿no? The global population is expected to reach 11 billion people this century. To bring modern conveniences to an additional 3.5 billion people, energy demand will grow. This energy needs to come from clean, reliable sources to stabilize the Earth's temperature while providing around-the-clock access to power. As we find the right mix of energy sources, nuclear power is a crucial piece. People may not realize it, but nuclear power currently produces more than half of the clean electricity in the United States. But if we're serious about protecting the planet and improving human lives, we'll need to reduce pollution from more than just electricity generation. We'll need to decarbonize our whole energy system. We'll need clean energy for transportation, industry, and agriculture too. We'll need to produce more energy with less fuel and less waste. Carbon-free gigawatt hours eliminate pollution in energy-intensive industries. Plastic, steel, and cement rely primarily on coal and gas today.
Advanced nuclear systems continue the trend of reducing the amount of fuel needed and waste produced to manufacture these goods. The United States tested and proved many of the concepts for the next wave of nuclear technology in the 20th century. Computing capabilities and materials science today make those designs ready to expand the use of nuclear energy. Also known as Generation 4, new systems are compact and naturally safe. Day and night, advanced nuclear energy can minimize our carbon footprint. Already, some advanced reactor designs are being used in Russia and China. Leading the charge for clean energy in the 21st century is in the best interest of the United States. It's time to take advantage of these powerful technologies that we developed right here at home and demonstrate U.S. leadership globally in clean energy innovation. Bueno, pues dentro de las siguientes tendencias, como os decía, vamos a ver la parte de la siguiente tendencia, almacenamiento y gestión, ¿no? Y es que, bueno, como afirmo en esta frase, ¿no? En cuestión de energía, el futuro es un presente que se escribe en clave de almacenamiento, es la clave, ¿no? No perder energía, reciclarla, reutilizarla. Y hay movimientos muy interesantes, ¿no? Para reutilizar ese combustible nuclear, que ya avanzábamos ahora con algún caso que os ponía, de Next Generation, reducir emisiones de carbono como el hilo conductor de todas las actividades en este sentido, eliminar esa necesidad de combustibles fósiles, de carbón, de gas y sobre todo almacenar la energía limpia, ¿no? Bueno, pues algunas iniciativas para los que estéis más metidos en el sector, como el de Malta, ¿no? Que es un sistema de almacenamiento compuesto en parte por componentes convencionales, pero también con materias primas que a veces, bueno, los que estamos más ajenos, pues nos sorprenden, ¿no? Como el acero, el aire, sal, líquidos básicos, ¿no? Este es el gran reto, ¿no? Cómo almacenar energía. Y vemos casos muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Form Energy se enfoca en la comercialización. La idea es almacenarla, pero luego la comercializan y lo utilizan baterías que no necesita ni carbón ni gas para almacenaje, ¿no? Y permite una red de energía 100% renovable y además libre de carbón, ¿no? Fijaros en este caso, se llama Gravicity, es un sistema de almacenamiento que lo que está es impulsado por la gravedad, ¿no? Cuenta con, a diferencia de los sistemas de baterías, ¿no? Que se puede cargar y que tienes que estar pues dependiendo de la carga y la descarga. Aquí se puede cargar y descargar varias veces sin pérdida ninguna de rendimiento, ¿no? Y fijaros que, bueno, veis como en el dibujo cómo se produce y cómo van esos pozos utilizando la gravedad para almacenar la energía en el subsuelo, ¿no? Interesantes también, ¿no? Los famosos movimientos incluso de la industria de la automoción, pero no solamente para buscar esa movilidad eléctrica, ¿no? O libre de energía, sino también para construir sistemas de almacenamiento de energía para el uso doméstico. Este es el caso de Tesla, ¿vale? Que ha creado Powerwall 2 de Tesla y que tiene una capacidad de almacenamiento de 13,5 kilovatios por hora, que es capaz de surtir energía eléctrica una casa pues, promedio, ¿no? Con todos sus electrodomésticos durante 24 horas, ¿no? O sea, nuevas fuentes de energía doméstica para no depender de los players tradicionales, ¿no? Movimientos de este tipo, incluso impulsados por las propias compañías, en este caso de automoción, ¿no? Y es que vamos a una tendencia en donde vemos que la energía se va a tratar como un servicio. Y aparecen los que nos sigáis más o hayáis atendido nuestras clases, porque he visto también algunos alumnos del programa de alta de Dirección Digital Business, del PADB, pues son términos que ya estaréis más acostumbrados, modelos de negocio basados en los peer-to-peer, ¿no? Entre iguales, ¿no? Que comparten, que se realquilan. Bueno, pues vamos a ver este concepto de peer-to-peer en centrales, en térmicas y en eléctricas virtuales, ¿no? Algunos ejemplos de ellos. ¿Para qué? Pues vamos a ver hogares con generación de energía propia que, ¿por qué no?, pueden vender a sus vecinos, ¿no? O la capacidad de comprar electricidad renovable o gestionar esa energía a través de cooperativas, ¿no? O, ¿por qué no?, comprar energía solar, paneles solares para alquilar esa energía y convertirte tú también en un distribuidor. Es decir, igual que en otros sectores, estamos viendo aquí cómo la cadena de valor o la cadena de valor tradicional de ese sector cambia. Cambia la distribución, cambia el acceso al cliente final, aparecen movimientos entre los propios usuarios, todo eso apalancándose en una tecnología que en este caso busca más ese impacto positivo o esa sostenibilidad, ¿no?
Autobidder es, por ejemplo, una plataforma que, basándose en esos usuarios de Tesla Powerwall, ese servicio que ofrece Tesla para generar energía para el hogar que acabamos de ver, pues les permite esta plataforma el vender esa energía. No solamente que lo utilicen para ellos mismos, sino también, pues, bueno, monetizarla de forma autónoma y ponerla en valor a través de esta plataforma. Es decir, es una plataforma que entre particulares se están vendiendo energía a partir de la batería de los coches, ¿no? Y además es compatible con cualquier otro tipo de almacenamiento de energía. Otras iniciativas también interesantes, pues paneles solares que son transparentes y que esto puede ser un giro, ¿no? Esto es en la energía solar, ¿no? Hasta ahora siempre imaginamos estos paneles solares en los tejados de las casas o en el campo, y sin embargo, en el MIT se está trabajando precisamente en estos paneles basados en los vidrios de las ventanas, ¿no? Por ejemplo, en cristales que pueden estar almacenando esos vidrios fotovoltaicos, fotovoltaicos que pueden generar electricidad a partir de esas ventanas en oficinas, en automóviles, en hogares, incluso en los propios teléfonos, ¿no? Bueno, tenemos la certeza de que a nuestros consumidores cada vez tienen más conciencia de ser sostenibles en casa, de reducir su impacto en el planeta, y por eso seguimos trabajando en darles facilidades para ello en los hogares, porque ellos son los que deciden, ¿no? Esto es la frase que nos ha dejado James McCall, el director senior del Departamento de Global Climate de Procter & Gamble, ¿no? Y dentro de este concepto de energía como servicio, de cosas curiosas, ¿no? Pues fijaros, una startup inglesa, Pavien, que lo que crea son aceras que convierten los pasos en la electricidad según vamos andando, ¿no? Cuando pasan por encima, el movimiento hacia arriba y hacia abajo que hacemos con los pies es lo que genera la electricidad sobre este pavimento, ¿no? Entonces, fijaros cómo se puede realmente ir buscando nuevas fórmulas de generación de energía, ¿no? O cómo se puede, estas plataformas, vender la energía en créditos. Arcadia, por ejemplo, es una plataforma que lo que hace es: tengo energía renovable, se la ofrezco a las empresas, que puede ser un crédito, un plus, para que sus empleados, por ejemplo, ahora en el teletrabajo, la utilicen en casa. Fijaros cómo la imaginación y la innovación son las claves también en este sector, ¿no? O como hablábamos dentro de Energy as a Service, como centrales eléctricas virtuales. De nuevo, ese concepto casi como de marca blanca, bueno, de central eléctrica virtual. Es decir, que al final estamos hablando de un grupo de instalaciones que están distribuidas, pero que se llevan colectivamente desde una sola entidad de control, ¿no? Vemos un ejemplo. La innovación tecnológica está siendo capaz de integrar las energías renovables en el consumo real de nuestras ciudades. Prueba de ello son las Virtual Power Plant o centrales eléctricas virtuales, un nuevo sistema de gestión de la energía más eficiente y más sostenible. ¿Sabes cómo funciona? Puede que ya conozcas el concepto de microgeneración energética, donde un edificio o una casa, por ejemplo, es capaz de producir, almacenar e incluso compartir la energía que genera a través de fuentes renovables. Pues bien, una Virtual Power Plant une muchos de esos microgeneradores para que trabajen juntos como una planta tradicional mediante un sistema de control centralizado. Lo que consigue una Virtual Power Plant es entrelazar múltiples fuentes concentradas en una zona. Eólica, solar, baterías de almacenamiento, plantas de biomasa y fuentes de generación convencional, y coordinarlas mediante un software remoto. Cuando un consumidor se ha quedado sin energía, puede acceder a la de otra fuente, o si un lugar tiene energía de sobra, puede compartirla con otros consumidores. Las ventajas de este sistema son muchas. Permite producir la energía a un precio más bajo. Ofrece mayor flexibilidad a los consumidores. Se reducen las emisiones de CO2 y, como los puntos de consumo están muy cerca de los de producción, hay una disminución de la pérdida de energía en el transporte. Un sistema que puede hacer realidad ciudades energéticamente cada vez más sostenibles y eficientes. Y vemos el caso de Acciona, ¿no? Bien, pues marketplaces, como os digo, en energía renovable, peer-to-peer, utiliza blockchain, en este caso es Power Ledger, y proporciona, pues, a usuarios privados y a empresas que venden ese excedente de energía, ¿no? Fijaros todo el movimiento, como os digo, que hay en ese concepto del peer-to-peer, ¿no? O Seda, que ha sido en Malasia y que ha utilizado también esta tecnología para permitir a los hogares, pues, que
generen su propia energía y puedan venderse la electricidad entre sí, como veis aquí, eliminando así todo el proceso intermediario, ¿no? Ocean Exchange, que a mí me parece interesante porque es la primera plataforma de alquiler de energía solar entre particulares, ¿no? Entre pares del mundo. Compras un panel solar y puedes dedicarte realmente al alquiler de dichas placas a empresas, organizaciones o incluso a particulares, ¿no? Y dentro de estas tendencias hablábamos de alianzas y plataformas y decíamos que esto es un mundo colaborativo, ¿no? Y efectivamente es un mundo colaborativo donde vamos a ver precisamente cómo se puede abordar la transformación digital, si solo acompañado, qué papel, que ya lo estamos viendo a lo largo del informe, juega el blockchain para estas alianzas. ¿Por qué hablamos de la fusión nuclear como uno de las palancas de futuro? Y cómo se está apostando por la innovación y las startups en este sector, ¿no? Fijaros, IBM, por ejemplo, ha hecho una asociación con Schlumberger, que es bueno, pues una de los gigantes energéticos, y ha apostado por esa nube híbrida, ¿no? Esa configuración que permite a las empresas gestionar los datos utilizando esas nubes. Pero ¿para qué sirve el tener este software en la nube? Pues ayuda, por ejemplo, a determinar si el suelo y el paisaje de una determinada zona son adecuados para esa perforación o qué ángulo es el mejor para perforar. Con lo cual, en vez de desarrollarlo internamente como han hecho otras compañías, se ha aliado precisamente el gigante energético con IBM para desarrollar esta nube híbrida, ¿no? O Blueware Corporation, que permite pues a la industria del petróleo y el gas acelerar esas iniciativas de transformación utilizando inteligencia artificial, y ha sido el proveedor o el partner que han utilizado empresas como Shell o como BP. Equigi, por ejemplo, es esa plataforma de blockchain europea en concreto, es como si dijéramos el Ethereum para las criptomonedas, ¿no? Pues es tener su propia plataforma de blockchain para registrar y validar esas transacciones de energía en un momento que estamos diciendo que entre todos podemos comprarnos energías, incluso entre particulares, ¿no? Y empieza a haber pues plataformas de este tipo basado en la cadena de bloques para garantizar que toda esa transacción está, digamos, como controlada y verificada, y es verificable por todos los usuarios, ¿vale? Al principio de la ponencia os hablaba ese 12 países que estaban ahora mismo creando el primer reactor de fusión, ¿no? Que se ha convertido como en la gran apuesta. Y la idea es crear ese reactor que genere ese calor similar al Sol. Y fijaros quiénes están detrás. Os iba a decir os decía antes que os iba a sorprender los continentes, porque está en China, está en la Unión Europea, pero está Corea del Sur, está Rusia, está Estados Unidos, está India, Japón, como un gran proyecto, ¿no? Sin embargo, es verdad que hay otro movimiento en este sentido. En este caso ha sido por la Commonwealth Fusion System, la CFS, que es un spin-off del Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT, siempre el MIT, que siempre está innovando en todos los sectores, y que en este caso están trabajando en desarrollo de imanes superconductores para generar esa alta temperatura, ¿no? Y ellos consideran que es el primer sistema de fusión en ganancia neta del mundo. Fijaros, de nuevo, energía nuclear. Hay quien está comparando ambos proyectos. ITER son 12 naciones, 12 países, como estaba diciendo, 50 billones de dólares, 50.000 millones de euros, o de dólares, perdón. Y esto es, y cambio, CFS se basa en este nuevo superconductor, imanes que son mucho más fuertes en un área mucho más pequeña. Ellos dicen que van a conseguir tener ese reactor de fusión para el 2025 y al 1% del coste de lo que está costando ITER, ¿no? Pero en cualquier caso, la fusión viene para quedarse, las nucleares vienen para quedarse como alternativa. Y organizaciones, innovación, startups, apuesta por la innovación, como en todos los sectores, también aquí, ¿no? Bueno, pues Bill Gates es uno de los, ha salido ya en una ocasión, va a volver a salir, porque es uno de los gurús ahora mismo en el tema de energía, muy enfocado en todo el tema de energías renovables y energías limpias, y ha creado esta plataforma o esta organización para invertir en empresas que apuesten por estas tecnologías innovadoras, ¿no? Pues estéis interesados algunos emprendedores que seguro que estáis oyendo, se llama Breakthrough Energy. Pero no es la única. Por ejemplo, Greentown Labs es la mayor incubadora de startups especializada en lo que se ha llamado el Climate Tech en Estados Unidos,
una vez más, también igual que se habían aparecido las fintech, las insurtech, las legal tech, pues también las empresas, startups que se basan en apalancarse en la tecnología para dar soluciones al clima, ¿no? Al mantenimiento del clima de una forma sostenible, ¿no? Os recomiendo también el Summit, que se reúne todos los años, porque realmente es una fuente de inspiración y es donde se publican todas las novedades de los grandes players y también de los nuevos entrantes, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son, para terminar, los retos y oportunidades? Pues, por resumir, el presente de la energía se está escribiendo en clave de digitalización, de transición en verde. Esa transformación está vinculada fuertemente a nuevas industrias, y cuando hablamos de nuevas industrias, en industrias tradicionales, pero con nuevos desafíos, como es la industria de la automoción, de la movilidad, de la aviación, ¿vale? La idea es crear ese mapa mucho más sostenible, ese futuro mucho más sostenible, biodiverso, perdurable y que tenga un efecto multiplicador, ¿no? Claro, pero hay oportunidades, pero también hay retos. Es verdad que podemos buscar una solución energética lo más limpia posible, pero también esto puede dañar la biodiversidad si no tenemos cuidado, porque a veces para generar esa energía renovable pues requiere metales, otros materiales que se tienen que extraer, y a veces se da el caso de que se superponen, ¿no? Zonas mineras con zonas protegidas, ahí veis algún porcentaje, zonas de clave en biodiversidad con estas zonas mineras o con zonas silvestres. Bueno, hay que tener muy claro y planificar, y ahí es donde la inteligencia artificial y la predicción es clave, ¿no? Estos futuros, como en todos los sectores, están muy ligados a la digitalización. Estamos hablando, y parece que ha pasado desapercibido, esa industria 5.0. Ese uso de nuevas tecnologías como el blockchain para garantizar todo el proceso de la transacción. Bueno, España ya juega un papel clave en todas las industrias, en toda la industria energética, pero hay cambios imprescindibles que hay que abordar, ¿no? Como es esa transición hacia movilidad eléctrica, hacia ese impulso de infraestructuras también, ¿no? Que permitan que todos esos objetivos de desarrollo que se están marcando en la Unión Europea pues se puedan cumplir, ¿no? Y hacer esa transición además lo más justa posible, pues como hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, cambios de energía pues suponen cambios a veces políticos o decisiones políticas que suponen cambios importantes, incluso para la fisonomía de una zona, de una región, que han basado su economía en la anterior energía, ¿no? Entonces tiene que hacerse con una planificación adecuada, y cerrar centrales de carbón pues supone también trabajar en cómo se va a regenerar la vida económica y social de esa zona afectada, ¿no? La Agencia de Energía Internacional ha pedido una expansión drástica de la tecnología de energía limpia. Dice que o esto se hace rápidamente o quizás incluso hay detractores del 2050, parece demasiado lejos. 2030 ya les parece lejos, imaginaos el 2050, ¿no? Y alrededor del 75% de las reducciones en emisiones necesarias para cumplir con ese objetivo dependen de tecnologías que aún no han alcanzado esa madurez comercial, ¿no? Y por tanto es muy importante acelerar. Y eso significa acelerar la innovación en 4 áreas clave: la electrificación, la captura, el uso, el almacenamiento del carbono y también del hidrógeno verde y la bioenergía, ¿no? Importancia, por tanto, como en todas las empresas, para hacer un proceso de transformación tan drástico, los marcos normativos, ¿no? Y bueno, pues en daros algunos datos, se convirtió en el 2019 Europa en el mayor mercado de energía eólica marina, con el 50% de elección del 9% de las instalaciones. Asia-Pacífico representó el 41% restante. Hay un auge de la energía eólica solar y eólica marina. Hemos visto muchísimas iniciativas, pero como todo, a veces la innovación va muy por delante de la regulación y eso trae muchos problemas. Y qué os voy a decir, ¿no? No es que quiera hacer aquí meterme en la campaña política de Estados Unidos, pero es verdad que hay una clara apuesta por los componentes fósiles o los combustibles fósiles por parte del actual presidente de Estados Unidos, cuando el candidato demócrata claramente pues está impulsando el plan más agresivo para abordar ese cambio climático en la historia de la presidencia de Estados Unidos, que más ha apostado por ello también porque quizás sea el momento más necesario, ¿no? Y sobre todo cuando el rival que tiene enfrente pues es negacionista con todo el tema del cambio climático. Y bueno, pues en el marco de este COVID-19 que nos ha cambiado la vida y de qué forma, pues es fundamental ante futuras pandemias o para que salgamos de esta,
ese acceso universal y asequible a la economía, ¿no? Voy a terminar con Bill Gates. Parece que hoy me he hecho fan de Bill Gates. Es verdad que ha aparecido también cuando hablaba del COVID. Se ha convertido en un gurú, y yo creo que dice cosas bastante interesantes. Dice que claramente las fuentes de energía renovables deben ser lo suficientemente baratas para que los países con ingresos bajos y medios puedan comprarlas. Parece una obviedad, pero también parece que se olvida cuando las grandes potencias se unen en esos summits en los que a veces no llegan a nada, ¿no? Y bueno, ¿cómo es ese futuro? Pues voy a terminar con un pequeño vídeo, ya que he hablado tanto de Bill Gates, dejo que cierre la ponencia. Without substantial change getting the greenhouse gas emissions down, we are on a path to large increases in the planet's temperature. You hear a lot about the progress in reducing the cost of renewable energy to make electricity, but generating electricity isn't the only contributor to climate change. It accounts for only about 25% of all greenhouse gas emissions. With greenhouse gases, you have the electricity sector, but you also have manufacturing, transportation, agriculture, buildings, as well as about 10% from other sources. We need innovation, going out there and finding inventors across all these different areas and understanding their energy R&D activities to make sure that they have a path from their laboratory to scaling up into very large numbers. For electricity, wind energy and solar energy, prices are coming down. So the electricity sector has to either be able to store that energy or have other zero emission sources to maintain the reliability that we all depend on. Manufacturing. Here we're talking about all the stuff we buy, furniture, beds, the cars themselves, all of those things. Just the very process of making cement is CO2 emitting. There's a lot of embedded energy. We'll have to change the way that we do that manufacturing. Transportation. Immediately people think about passenger cars, and they are a big part of that. But transportation is quite broad. We've got railroads. Perdona. We'll have to change the... Immediately people think about passenger cars, and they are a big part of that. But transportation is quite broad. We've got railroads, we've got ships, we've got planes, and so every one of those has to get to zero emission. Agriculture. This is a category that often people forget about. Cows actually emit quite a bit of methane, which is one of the more powerful greenhouse gases. And so inventions like artificial meat may have to play a role here. Buildings. We need to invent different processes in order to get the energy used in running all these buildings down, way down to zero. The path to success is going to require innovation across every one of these sectors. So it is quite daunting. During this century, we not only need to invent all of these things, we actually need to deploy them at massive, massive scale. But in my experience, innovation can do magical things. Pues este es el reto, ¿no? Los retos en cada uno de esos sectores que hoy por hoy pues emiten este porcentaje de emisiones a la atmósfera. Bueno, hay dos opciones, o podemos ir como un sapeco, como un caracol que va muy lentito andando por la Tierra, o vamos como un bólido tipo Tesla hacia esa transición en verde. Pero no hay opción. El mundo, ya sabéis que o será verde o no será. Y con esto termino la ponencia, que espero que os haya abierto, os haya inspirado, sobre todo con tantos casos, o os haya dado una visión más general de todo lo que está pasando para configurar este futuro. Aquí tenéis mis datos por si queréis hacerme ahora alguna pregunta o posteriormente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis. Bueno, quería recordaros a los que ya nos conocéis y a los que no, ahora os cuento una cosita, que este informe podéis descargarlo entrando en clubdeplace.com. ¿Y qué es theplace.com? Porque hemos estado conectados mucha gente y seguro que hay alguien para el que es la primera vez. El Club de Place es ese espacio donde nos juntamos todos aquellos a los que nos apasiona la innovación y la tecnología.
es un lugar de encuentro y tenemos una programación de carácter divulgativo que dividimos en 3 bloques. Lo que llamamos los Rethink y The Future of, en el que abordamos distintos sectores, realizamos informes de tendencias para ver cómo las tecnologías disruptivas impactan en esos sectores. También tenemos otro bloque de contenido que lo llamamos los debates Human Tech, donde juntamos tecnólogos y filósofos para ver cómo impacta la tecnología, pero esta vez en nosotros, como personas, como ciudadanos, como trabajadores. Y por último, el último bloque serían las jornadas Explore, que son verticales de tecnología. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a venir? Próximamente, el día 29 de octubre, tenemos un diálogo Human Tech para hablar sobre cómo la tecnología para la sostenibilidad empresarial y social. Y el 5 de noviembre nos metemos de lleno en computación cuántica de la mano de Juan José García Ripoll. Nada más, os invito a que forméis parte de este Club de Place, os recuerdo, clubdeplace.com. Y sin más, me gustaría cerrar la jornada de hoy con una frase de David Attenborough. He visto el documental Una vida en nuestro planeta, os lo recomiendo, está muy bien. Y quiero cerrar con una frase de él que dice: debemos aprender a trabajar con la naturaleza y no en su contra. Muchísimas gracias de corazón por estar una mañana más con nosotros. Nos vemos el día 29 en The Place, aquí donde el futuro es presente. Muchas gracias.